El desarrollo del Congreso Internacional de Derechos Humanos, respuesta de los derechos humanos a la exigencia del siglo XXI. Esta mañana vamos a tener el honor de escuchar a distinguidas personalidades, entre las cuales se cuentan el doctor Óscar Buenaventura Llanes, el doctor Cándido Hurtado Mayenneto, el doctor Alberto Pérez Pérez y otros. Comenzamos con la exposición del distinguido compatriota Óscar Buenaventura Llanes, que es abogado paraguayo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante el gobierno de Costa Rica. Es doctor en Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasil, el doctorado en Ciencias Jurídicas en la PUNA de Paraguay. Es profesor de la Universidad del Distrito Federal y Centro de Estudios Universitarios de Brasilia, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Ejerció y ejerce el periodismo en diversos medios en Paraguay y en Centroamérica. Autor de diversas obras de su especialidad, publicado en Paraguay, Brasil, México y Centroamérica, así como en Portugal. Distinguido por la República Federativa de Brasil y admitido en la Orden del Río Branco en el grado de comendador en 1996. El doctor Llanes disertará sobre el tema la promoción y garantía de los derechos humanos en el marco de la diplomacia moderna. Con ustedes, el doctor Llanes. Muy buenos días. Estoy profundamente emocionado. En toda mi carrera de funcionario público, la primera vez que me toca estar aquí, en este podio. Este podio compromete y honra. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y especialmente creo que es más por la amistad que me ofrece y le retribuyo con creces al doctor Torres, que por méritos propios, así como mis compañeros ponentes, el profesor Cándido de Brasil, el profesor Pérez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queridos amigos, veo rostros muy queridos, veo rostros que es parte de mi memoria estudiantil, mi memoria familiar y mi memoria profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí y disfrutar de este momento, porque yo creo que quien más disfruta soy yo. Así también quería hacerle un comentario muy especial y agradecer al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, que envió un técnico para transmitir este evento en directo por internet a todo el mundo. Se encuentra allí Henry Mendoza, el técnico, a quien agradezco y pido fuerte aplauso. Y al Instituto Nacional de Aprendizaje, que no escatimó esfuerzo para que él esté presente aquí con nosotros. Es un premio porque son cortesías muy difíciles de pagar y vienen con el ánimo de disfrutar de nuestra cordialidad y de nuestra hospitalidad. Muchísimas gracias, Henry, por estar aquí con nosotros. Mi ponencia es, como dijera nuestro maestro de ceremonia, es la promoción y garantía de los derechos humanos en el marco de la diplomacia moderna. La diplomacia contemporánea en la esfera interamericana reconoce como derecho inalienable los derechos humanos, así como el derecho internacional público
que reconoce bajo la visión de principios las reglas jurídicas de la interpretación, y estos principios se dividen en reconocido universalmente como principio de interpretación de las normas, principio de sentido nacional y ordinario, principio de integración, principio de efecto útil, principio del recurso de la práctica subsiguiente y principio de la contemporaneidad. Estos 6 principios que llamaríamos clásicos, pues obra en toda la doctrina existente sobre derechos humanos. En el criterio personal, vamos a dividir este coloquio entre amigos en 6 ejes centrales, que la iremos tratando por unidad temática sin querer abusar de la paciencia y el heroísmo de todos. Derechos humanos individuales. La experiencia práctica de la política interuniversal considera que no es suficiente el reconocimiento de los derechos individuales en las cartas constitucionales de los estados. Si fuera así, los individuos de esa nacionalidad estarían sujetos a las apreciaciones del Estado, donde se encuentran los cuestionamientos y observancias de estos derechos. Las razones que la norma internacional que regula estos principios se encuentren por encima de las leyes nacionales, que no estén sujetos a la voluntad del Estado nacional, los derechos y obligaciones de los individuos, que además de esa misma ley internacional prevea la creación de órganos de protección especializados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargados de investigar y adoptar decisiones imparciales y eficaces en los casos que se discuta la observancia de aquellos incuestionables derechos, siguiendo siempre a doctrinadores paraguayos que se cita en muchos materiales, como es el señor Rodolfo Acereto y Elodia Almirón, compatriotas muy queridos. Reconocemos que el paso histórico de esta noble figura jurídica de los derechos humanos en la Conferencia de México en el bello Palacio de Chapultepec en 1945, sobre problemas de la guerra y de la paz. Fue donde por primera vez se trató la necesidad de establecer un sistema de protección de los derechos humanos. Esta conferencia en México concluyó con la conferencia número 15, proclamada de adhesión de todas las repúblicas americanas, que recomendaron que esta simple declaración se conformara y se transformara en convención, cuya finalidad era la de institucionalizar definitivamente la protección internacional de los derechos humanos. En la Conferencia Internacional Interamericana de Colombia, Bogotá, se consagraron los derechos humanos como figura jurídica. Sin embargo, su protección fue escasamente tratada. La particularidad de esta conferencia fue que también aprobó la Carta Interamericana de Garantías Civiles, Sociales, donde se establece que el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal, agregando otros conceptos que hacen referencia a otras normas económicas, sociales y culturales sobre las cuales los Estados tienen la obligación de asegurar, proteger y cumplir, en cuanto constituyen derechos económicos y sociales de los individuos. El concepto jurídico de derechos humanos se sitúa en la cima del ordenamiento jurídico internacional, considerando como fundamento de la actuación de la sociedad internacional. Los derechos humanos se consideran derechos fundamentales porque constituyen el elemento indeclinable de la persona humana,
esencia misma del ser, pues la expansión de los derechos fundamentales de las personas por todo el mundo han consagrado definitivamente, teniendo por base normativas de carácter universal. Nos preguntamos, ¿cuáles son los principios y características? Y las vamos señalando en ese orden: la universalidad, la inviolabilidad, la interdependencia, la imprescriptibilidad, la extraterritorialidad y la individualidad. En este primer eje central encontramos que la persona humana como individuo y como se debe es el centro de la preocupación de la sociedad y del Estado, reconociendo que los derechos esenciales de la persona humana independen de nacionalidad y o del vínculo del sujeto con un Estado. El fundamento central es el de poseer atributos de la persona humana, o sea, que están bajo la jurisdicción de un Estado por donde se encuentre ese ser humano, pues no se requiere ser nacional del Estado donde esa persona está localizada. En consecuencia, los Estados partes asumieron la doble obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades por un lado, y por otro, garantizar su libre y pleno ejercicio. Cabe recordar que existen recomendaciones que los Estados partes se comprometieron a adoptar medidas legislativas nacionales que garanticen los derechos y libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deduciendo así que el Estado no puede contradecir la norma internacional por una legislación interna, anterior y posterior a la citada Convención, debiendo instaurar o modificar para que las normas tengan coordinación, consonancia y concordancia. Corresponde analizar con detenimiento una salida política a una norma racional. El deber de los Estados respetar los derechos y libertades solo están limitados en caso de guerra, peligro público o en caso de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, siempre que la suspensión no genere discriminación. La libertad de expresión. Existen conceptos mediáticos superficiales que distorsionan el conocimiento exacto de los vocablos libertad de expresión. En la doctrina jurídica y política, libertad de expresión significa que es una figura enclavada en los derechos humanos, legítimos, por ser el reconocimiento que los Estados deben proteger y aplicar porque es esencia misma de la persona humana. El ejercicio de su opción personal, opción preferencial, ella determina la personalidad del sujeto. A eso llamamos libertad de expresión. Cabe citar como ejemplo en las distintas opciones que la persona realiza para definir su personalidad: ser nacional de este o aquel Estado, ser parte de este o aquel partido político, definir su preferencia sexual como opción de madurez del sujeto, el estado civil, profesión, opción laboral y otros. A eso llamamos libertad de expresión, que normalmente se confunde con libertad de opinión. Son dos vocablos muy diferentes. Ciudadanía. El estudio de la ciudadanía se encuentra en el capítulo de las nacionalidades. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. Y nada más que una, dice la Convención de la Declaración en su artículo 14. Y nada más que una. Por lo tanto, la doble nacionalidad es una ficción jurídica. La ciudadanía
corresponde a la capacidad jurídica de ejercer derechos políticos, elegir y ser elegido. Por lo tanto, un menor será nacional, pero no será ciudadano. Así, las nacionalidades presentan dos sentidos opuestos, pero no son conflictantes. Ellas se integran en el marco de un aspecto sociológico y un aspecto jurídico. El aspecto sociológico. En la formación histórica de nacionalidades, el campo social ejerce una función preponderante, pues aquí tenemos la sociedad unificada y monolítica de individuos entrelazados por el idioma, la sangre y la fe, que los autores alemanes sustentan como esencial para la formación de una nación, así como la protección y el amparo de los derechos individuales, contrario a la doctrina francesa que resalta el elemento psicológico del querer vivir en común. La corriente italiana concilia estas dos doctrinas que nosotros los paraguayos nos adherimos, ya que los aspectos psicológicos y orígenes comunes fortalecen y unifican una nación. Aspecto jurídico. Este aspecto, por la formación personal y diplomática del suscrito, la más importante, el hecho de un individuo de poseer varias nacionalidades reconocidas como potencialmente posible por ciertas constituciones y tradición jurídica que reconocen el ius sanguinis y el ius solis y la capacidad de optar por un Estado. Este concepto nos lleva a afirmar sin recelo en cuanto a la nacionalidad. Debe ser una, por ser el vínculo de un sujeto con el Estado, y solo la presentación, exhibición de una sola nacionalidad, aunque sea portadora de otras potencialmente. Movilidad social, cultural y étnica. En este tiempo de desplazamiento y la incesante búsqueda de mejores condiciones de vida personal y familiar, me remito a un escritor mexicano, Carlos Fuentes, en su obra Los 5 soles de México, donde se enumera el ciclo de las civilizaciones, y en este tiempo se vive el quinto ciclo, el ciclo de las movilizaciones. Las 4 anteriores son tierra, mar, fuego y aire. Los estados, en su afán de proteger sus legítimos intereses, elaboran y promulgan leyes que limitan en forma terrible el acceso en su territorio, leyes vergonzantes para cualquier criterio de racionalidad, como las nuevas leyes en los Estados Unidos de gran difusión en los medios, la propia Unión Europea, que con el criterio selectivo se violan sistemáticamente los derechos humanos. Es interesante, por lo tanto, que nuestros nacionales se informen correctamente del sistema migratorio de estos estados para evitar humillaciones de toda clase y la extraña sensación de sentirse delincuente por anticipación. El ejercicio de su profesión, criteriosa elección, concurso de méritos y actitudes, distante de los partidos políticos, que generalmente acaban con otros intereses que no son necesariamente jurídicos, como debería ser. Y el ejercicio de la función sea permanente hasta el día de la jubilación como magistrado, salvo que él mismo cometa hechos que desabonen la honorabilidad, la transparencia, la pulcritud, pues los derechos humanos necesitan de responsable por su vigilancia de jueces probos, sólida formación académica, de trayectoria profesional intachable y una conducta personal sin mancha.
Convoco a los académicos y líderes políticos a adherirse a estas reflexiones para ir sumando, formar una corriente que se transforme con el tiempo no muy lejano en realidad. En realidad, como un órgano judicial de primera instancia, primer socorro para las víctimas, generalmente en estado de desamparo y carente de toda protección, que tenga la inmediatez necesaria para la solución y no como remedio para el afligido, el portador de una injusticia que dilacera su alma y su ser como persona, sujeto de derecho. Creo que los miembros de un poder del Estado, el legislativo específicamente, debería asumir la paternidad de esta propuesta, pues no podemos tratar derechos humanos como un pagaré o cualquier otra figura jurídica incompatible con la esencia del ser humano, con dignidad y respetabilidad. Tengo 2 minutos aún y quiero hacer una última propuesta, pero esta es más una propuesta social que jurídica y contempla un derecho humano elemental, la tranquilidad en el ejercicio de la profesión. En un tiempo que el conocimiento es el arma principal de la revolución moderna, la sociedad como un todo, el Estado como gestor, las instituciones que gozan de su beneficio y explotan la necesidad de los docentes, hicieron que la actividad laboral del docente se convierta en una tarea marginal, llevando la figura del maestro a un descaso social y disminución en el concepto del desarrollo social. Pobrecito es un maestro. La actividad del docente se ha convertido en una función que lastima y molesta. Pero el valor, la imperiosa necesidad de reconocer la importancia de un maestro bien remunerado y feliz, y no como en todos los cuadrantes del mundo el presupuesto más bajo se destina a la educación, llevando esta situación al desánimo, al desinterés, a la desidia y al poco caso para quien entrega su vocación y su destino a esta función tan relevante. Es importante que la formación de seres humanos con honradez, probidad y patriotismo, es hora de reconocer los derechos humanos inalienables, irrenunciables de los maestros por su verdadera dignificación, que es una deuda de siglos, como ya registrara el poeta del pueblo, don Teodoro S. Mongelos, en su obra prima, Xemboejarep. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al embajador Llanes por su exposición. Y ahora tengo el alto honor de comunicarles que estará con nosotros el doctor Alberto Pérez Pérez, de nacionalidad uruguaya, que es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elegido en junio de 2009 hasta el año 2015.